en el conocimiento progresivo, que bueno, es bastante intuitivo el tema, que se refiere a este conocimiento un poco más profundo, un poco más lento, si podemos decir, del conocimiento de quién es Jesucristo. Así que vamos a leer un versículo en 1 Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Este es como el versículo base para el desarrollo de este capítulo que se llama conocimiento progresivo, porque vamos a ver justamente lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado, ¿sí? Suena largo, pero es bastante corto, pero me gustaría que también a nivel, yo no sé con quién hablaba, la vez pasada, que el tema de la clase, dar una clase a mí se me complica un poco, porque no tengo la pedagogía de dar una clase, pero vamos a intentar que sea lo más estructurada posible para que a nivel mental también, yo creo que todos ya hemos leído este capítulo del libro, que a nivel mental también nos vaya quedando bien claro qué es lo que estamos estudiando. Entonces, la progresión, voy a leer algunas partes que son textuales del libro. La progresión de este conocimiento espiritual e intelectual, y como veremos más adelante bíblico, tiene su clara expresión en la primera epístola de Juan, en cuyo comienzo dice lo que acabamos de leer, ¿sí? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palpado. Las palabras que vamos a destacar ahora son acerca de los pasos progresivos de la relación que el creyente, o sea, el cristiano, nosotros, va teniendo con el Señor Jesucristo a medida que transcurre el tiempo. Yo cuando estudiaba esto, cuando lo preparaba y me volví a acordar, porque este libro ya lo habíamos leído en Casa Bíblica, yo pensaba que suena bastante o muy poco complicado cuando uno lo lee, ¿no? Pero resulta que en la vida práctica es muy difícil adentrarnos en este conocimiento progresivo. No sé por qué, la verdad, pero creo que el mayor tropiezo es nuestra propia humanidad, ¿no? Que se desvía, que se dispersa en un montón de cosas y quizás es lo que nos evita este conocimiento progresivo, más profundo y más íntimo con el Señor. Entonces vamos a ver la primera parte, que es lo que hemos oído. Y el libro textualmente habla en esta parte, dice, voy a leer, repito, varias partes textuales, dice: habían escuchado las palabras de los profetas leídas en la sinagoga de su pueblo, pero ninguna de ellas les había hecho dejar las redes y a su propio padre para servir a Dios. Esto está en Hechos 1, versículo 1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo. Lo que en este párrafo textual que leía hace mención de que si bien ellos conocían la palabra o la ley, no propiamente dicha como Biblia, como la conocemos nosotros ahora, pero dice que esto no había sido suficiente como para que ellos tomen decisiones así bien radicales, que les iban a ayudar en este conocimiento progresivo y profundo del conocimiento de Dios, ¿no? Sigue diciendo el libro: la enfriada y legalista sinagoga era como, estamos enmarcados en la lectura de la palabra, ¿no? En un cuadradito, y dice: y los amarillentos rollos leídos sin poner sentido en la lectura, como el sentido que ponía el pueblo a través de Esdras y Nehemías, en Nehemías 8, 7 al 9, dice: para entender lo que leían, no hicieron nunca el efecto del llamado que oyeron de la misma boca del Señor. Es decir, en este periodo, antes que Jesús venga a la tierra, habían escuchado ellos acerca de Jesús, habían escuchado la palabra, pero no había impactado de una manera tan poderosa y potente, a pesar de que lo habían escuchado, como dice aquí, de los profetas. O sea, el Señor ya hablaba, su palabra ya se escuchaba, pero esto no había hecho el suficiente impacto como para que los que vivían en ese tiempo puedan hacer vamos a decir, puedan tomar decisiones radicales para el conocimiento progresivo del Señor. Sigo leyendo, dice: un día Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret
en un rollo del profeta Isaías. Aquello fue distinto, dice. No hubo tedio, sino que pasó algo. Hubo una reacción hasta el punto de echar al Señor fuera de la ciudad. Voy a leer el versículo que demuestra esto. Permítame un segundito que lo tengo acá guardado. Es Lucas capítulo 4, versículo 16. Acá. Dice, voy a ir salteándome, porque es del 16 al 30 esta parte, pero voy a ir salteándome algunos versículos. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Habla de Jesús, ¿ok? Resulta que él empieza a leer y empieza a predicar, empieza a hablar acerca de algunas cosas que él consideraba hablar. Él hablaba incluso, dice en el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, pueden en su casa seguir leyéndolo, pero me interesa lo que dice en la parte final. Cuando él está hablando en el versículo 28 de Lucas capítulo 4, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Entonces, lo que el libro, o lo que está escrito en este libro que estamos estudiando, deja reflejado es que antes de que Jesús venga y a través de su palabra se escuche este conocimiento, no tuvo un impacto y no hubo ninguna cosa parecida a esto, a que alguno se enoje por lo que estaban leyendo. Pero resulta que cuando Jesús lo habla, cuando Jesús abre el rollo y cuando Jesús lo lee, dice en el 28 que se llenaron de ira. Y levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, paremos un momento ahí. El impacto de la palabra directa de Jesús, leída de los mismos rollos, tuvo tal choque en las vidas de estos que escuchaban que lo querían asesinar. Entonces, lo que sigue diciendo el libro en cuanto a esto dice, es que cuando habla el Hijo es distinto de cuando hablan los hombres. Por más que estos sean eruditos, repetidores de palabras santas, ante la voz de Dios solo hay un sí o un no. Entonces, lo que quiere dejar reflejado en el libro y a través de estos versículos también, y el paralelismo que se hace, es que la voz del Hijo, la voz de Dios, era absolutamente distinta y con un mayor peso con respecto a lo que otros venían haciendo, ¿sí? Habla también del poder de la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros obviamente ahora no tenemos a Jesús físicamente entre nosotros, pero podemos experimentar también este poder que tiene su palabra. Nosotros no tenemos la actitud de querer sacarlo de la ciudad porque no está con nosotros, ni despeñarlo, como dice que querían hacer estos hombres que lo escuchaban. O sea, ojo, y hay una cosa importante aquí, quizás algunas cosas a veces se van pasando porque uno no se detiene, pero estamos hablando que Jesús estaba hablando en una sinagoga. O sea, estaban hablando en un lugar donde el que iba sabía que se hablaba palabra de Dios. No era que se paró, como hizo muchas veces, en un lugar y habló a la gente dispersa. Habló en una sinagoga. O sea, de gente que se suponía que entendía de la palabra de Dios, que entendía de lo que ya había escuchado, de estos rollos, de los mismos que Jesús estaba leyendo. Porque especifica en estos versículos que no es que él predica, sino que dice que él lee. Y posiblemente esto que Jesús lee, esto sí es especulación mía, ya lo habrán escuchado antes, lo habrán leído antes. Alguien había abierto ese rollo también y habían escuchado. Pero resulta que cuando Jesús lo hace, dice que lo echaron fuera de la ciudad y lo querían despeñar. Dice, más él pasó por en medio de ellos y se fue. Es como que no pudieron, ¿no? Es como que dijo, esto no es para mí, y Jesús agarró camino y se fue. No sabemos en qué contexto, si pasó a través de ellos o en medio de ellos, o que ellos quedaron petrificados, no sabemos. Pero la Biblia dice que pasó en medio de ellos y se fue, ¿sí? Entonces, el conocimiento progresivo acerca de este subtítulo que tiene esto que estamos viendo, que a lo que hemos oído, se refiere a esto, al poder que tiene la palabra de Dios y que nosotros
durante muchos años también hemos escuchado, ¿no? En el libro también dice, en un párrafo, que podemos oír las voces de todos los enviados de Dios, podemos leer todas las escrituras que nos invitan a servirle, pero todo ello tiene sentido cuando asumimos que es Jesús que habla. Es decir, el sentido, el valor y la profundidad de esto que escuchamos solamente pasa por entender que es Jesús mismo el que está hablando a través de esto, ¿sí? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, con el conocimiento de la palabra. Yo siempre hago un ejemplo que es fácil detectar a alguien que miente cuando nosotros sabemos del tema, ¿sí? Cuando vos sabés de un tema, por ejemplo, va Dieguito conmigo y yo quiero vender un apartamento. Y voy y empiezo a hablar y empiezo a decirle, y Diego me empieza a escuchar y dice, este Oscar no tiene ni idea de lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque él ya tiene conocimiento del tema. Entonces, nosotros, para poder saber y quizás asumir y aceptar esta palabra también, como que Jesús mismo está hablando, tenemos que aprender a conocerla. Y es parte de ese conocimiento progresivo. Se ha fijado que, bueno, nosotros mismos en algún momento, que hemos conocido a Dios y uno no sabe un montón de veces. Yo me acuerdo siempre de uno de los chicos que vino a la iglesia que tuvo un vuelco así de parte del Señor, que él no sabía que las cosas que hacía eran pecado. Él creía que había escuchado hablar de Dios, no se había convertido obviamente, no había asistido a una iglesia, pero él desconocía que eran pecado. Y cuando nosotros, porque en una charla nosotros hablando con él y le contamos y le dijimos, él no lo podía creer. Y él dice, entonces lo que estoy haciendo no le agrada al Señor. Entonces, quizás ese conocimiento él no lo tenía, obviamente porque es progresivo. Él ahora ha tenido un caminar muy lindo, gracias a Dios, y ahora seguramente está justamente en este conocimiento progresivo de la palabra del Señor. Entonces, pero es el impacto de la verdad de la palabra, de las palabras que vienen de Jesús, ¿sí? En Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La vida eterna, dice el libro, que enseñan las Escrituras, tienen su razón de ser en la persona de Jesucristo, ¿sí? O sea, nuestra esperanza incluso se asienta en eso, en la persona de Jesús. Nuestra esperanza de tener una vida eterna en Él, porque si no, la vida eterna, ¿para qué nos serviría? De nada, ¿no? Entonces, sigue diciendo el libro, dice, pero ese solo es el primer contacto con el Señor, el que corresponde al conocimiento inmediato, es la presentación, es como un poco de lo que veníamos hablando en el viernes que dimos la clase. Dice, de ahí se seguirá oyendo hablar a Cristo con palabras que abrirán la puerta a un conocimiento más profundo de su persona. Por ahí se empieza, como todo lo que proviene de Dios llega poco a poco. Este es un principio que ya lo encontramos en el comienzo del universo. Dios se tomó 6 días para hacer algo que pudo hacer, con solo la emisión de su voz. Cuando estaba leyendo esto, me acordé, ¿por qué Dios se tomó 6 días y no lo hizo en uno solo? Hay que preguntarle cuando lleguemos. Pero es como una también muestra de que su trabajo es progresivo, ¿eh? Bien lo pudo haber hecho en un día, bien lo pudo haber hecho en un instante, pero se tomó 6 días. Entonces, así dice el libro, llegaremos a conocerle, dando pasos sin prisa y sin pausa, no comenzando con ese entusiasmo natural que después se desvanece en el camino, que esto suele suceder. Nos ha pasado o nos sigue pasando a veces, ¿no? Que yo me acuerdo que la última vez que fuimos a un retiro de adolescentes, fue un retiro tremendo en Santa Fe, y venís como caminando en las nubes, ¿no? Entonces, y subimos al auto ya para volver con los chicos, y yo lo que les decía es, pensando en la palabra que se había compartido y todo, y yo les decía, chicos, ahora viene lo más difícil, es el sostenimiento de esto que hemos recibido, ¿no? Y yo les decía a ellos, pero también yo pensaba en mí, o sea, qué difícil es, nos ha pasado un montón de veces, en que el entusiasmo por ahí, ¿no? O que una palabra nos impacta de una manera tremenda, pero resulta que quedó en entusiasmo, se nos diluye, se nos va. Entonces, si bien es un conocimiento,
que no resulta ser progresivo, sino que es temporal, porque se nos olvida, se nos va, no queda adherido a nosotros. Entonces, una de las recomendaciones que el libro da para que este conocimiento progresivo quede adherido a nosotros es que constantemente debemos tener sed de Dios, ¿sí? Que incluso dice, bebamos lamiendo el agua, como los valientes que Dios eligió para que Gedeón derrotara a los madianitas. ¿Se acuerdan de este episodio también? Dice, y esto no significa ser negligentes, ni apáticos, ni perezosos. Esto es poner la sensatez en las decisiones, sensatez que nunca se ha de apartar del camino del Espíritu. Cuando se escucha la voz de Dios es preciso responder de inmediato, pero seguir en el ritmo y la cadencia que Él mismo nos marcará en la continuidad del camino. Esto es parte de lo que hemos oído, es decir, de esta parte del libro del conocimiento progresivo, lo que hemos oído, que esto pueda permitirnos que a través de lo que escuchamos, ¿sí?, nos demos cuenta, tengamos la evidencia, podamos hacer esta comparación con esto que hablamos al principio, de que muchas veces lo habían escuchado, pero no les había impactado de una manera tan fuerte, ¿sí? Pero que lo que nosotros oímos podamos permitir o rogar a Dios que sea Él el que nos ayude a que quede adherido, para que eso que escuchemos pueda, como dice en esta última parte de este subtítulo, digamos, que mantener ese ritmo y esa cadencia como no sé, como cuando uno va juntando, ¿no?, de a poquito algo, hasta que quiere llegar a algo en específico, ¿no? Vas juntando, vas poniendo, ¿sí? O en la casa querés hacer una modificación, bueno, vamos a pintar primero una pared, después pintaremos otras paredes, o hacemos las paredes, después hasta que se llega a una finalización de una casa terminada, ¿no? Esa habla de la progresión, ¿sí? En este caso, lo que hemos visto es de lo que hemos oído. La parte B, o la segunda parte de este conocimiento progresivo, es lo que hemos visto. Dice, el haber oído la palabra de Dios ha producido fe en nuestro corazón, por lo cual hemos comenzado a conocer a Dios por medio de la fe. Esto lo que demuestra en el libro es que cuando conocemos a Dios, por ahí no tenemos claridad de qué es Él, qué representa o qué puede llegar a ser en nuestra vida, pero creemos a través de la fe que también Él mismo pone en nosotros. Es un círculo que en realidad empieza y termina en Él, ¿no? Ahora, en Romanos 14:23 dice, ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Esto que hemos visto es tan real como que el próximo paso es ver lo que no se verá. En algún momento llega lo que se está esperando. Y lo que hemos oído acerca del Señor Jesús, la palabra de Dios que ha producido la fe en nuestros corazones, ha dado paso a que la fe se concrete en el fruto de la fe, que es el comprobar la realidad de lo dicho por la palabra de Dios. La fe es creíble porque lo que se cree sucede. Vamos a parar ahí. Es un poquito trabalengua, pero es la fe, a través de lo que hemos visto, se sustenta porque en esa progresión del conocimiento de Dios, nosotros a través de la fe vamos viendo que se concreta lo que en un momento no veíamos, pero sí creíamos, ¿sí? Y ahora, con el progreso de nuestro caminar en el Señor, vamos viendo que aquello que en un momento solo creíamos por fe, el Señor lo hizo. Entonces, esa fe se sustenta de esto mismo, de seguir creyendo que Dios, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, en creer que lo que no vemos va a suceder, sucede al final de cuentas. ¿Se entiende? Es decir, esta fe se sustenta de lo que ya hemos visto en esta progresión de conocer a Jesús, ¿sí? Aquí creo que todos podemos dar, iba a decir dar fe, pero es un dicho de decir dar fe, pero todos podemos decir, yo he visto la mano de Dios aquí, en este momento, en esta instancia, en esta circunstancia, en mi vida, ¿sí? Entonces, la fe que seguimos
robusteciendo, sustentando, se alimenta de esto mismo, porque ya hemos visto que esto es real, ¿sí? Ahora, sigamos leyendo. En ninguna manera la fe desaparece cuando se concreta lo prometido. Es decir, bueno, yo creí, se hizo, listo. Ahí la fe se terminó, porque yo creí que iba a suceder y el Señor lo cumplió. Pero dice que en ninguna manera la fe desaparece cuando esto sucede, sino que el conocimiento de Dios es tan grande que siempre vamos a necesitar fe para llegar al próximo paso. Siempre la fe, como leíamos hace un momento, es la firme seguridad de las realidades que se esperan. Por ejemplo, si nosotros ahora nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que yo espero en el Señor? Por ejemplo, una de las cosas finales, digamos, de nuestras vidas es creer en fe que un día Cristo va a venir por su iglesia. Ya ahí la fe que tenemos, ¿sí?, es vasta, es interminable, porque no sabemos el día que Dios va a venir, o si nosotros vamos a morir, o si el Señor nos va a arrebatar. La fe va a estar sostenida en eso, ¿no?, también. Y después también en ese interín, hasta que Cristo venga, hay un montón de situaciones, póngale el nombre que quieran, no necesariamente cuestiones personales o económicas, hay un montón de cosas también, hay temas mentales, anímicos, un montón de cosas donde entendemos que humanamente no se pueden resolver. Nuestra fe está puesta en Cristo, ¿sí? Ahora, sigamos. Dice, considerándolo todo bajo el prisma espiritual, o sea, bajo la óptica espiritual, diremos que el sentido de la vista es más importante que el del oído, sacando la conclusión entonces que si bien la vida de fe es la que agrada a Dios, siempre será la fe operante, o sea, la fe viva, la que no es muerta, dice. Y sigamos leyendo. Si la fe, dice, queda estancada sin concretar algo, no es fe viva, ¿sí? Entonces por eso yo mencionaba, por ejemplo, si nosotros hemos puesto fe en algo, ¿sí?, y no se concretó, nosotros sabemos y entendemos que bajo la soberanía de Dios en algún momento sucederá, si está alineado a su voluntad y a su plan. Entonces esta fe es como progresiva y sostenida, ¿sí? No es una fe estancada. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos confiando en que lo que no vemos hoy lo veremos más adelante, como lo hemos hecho en el pasado. Lo que hoy vemos no lo veíamos hace un tiempo, pero lo vemos ahora. Es una fe concretada en nuestra realidad de hoy. Ahora, la vida del creyente es pasar de lo que no se ve a lo que ya nos ha mostrado su imagen. Por eso se llama lo que hemos visto, ¿sí? De lo que no vemos a lo que ya el Señor nos mostró. En este sentido es más importante vivir en lo que se ve que estar esperando indefinidamente. Y dice, para reforzar este argumento diremos que una vida de arrepentimiento es saludable, pero en Hebreos 6 se nos estimula a dejar la vida de arrepentimiento como signo de madurez, como señal de que hay un avance en nuestro real crecimiento. Esto es bien curioso porque ¿quién podría decir que el arrepentirse constantemente es malo o es una desventaja? Nadie. Pero lo que vemos reflejado aquí es que quizás entre menos actitudes de arrepentimiento tengamos, es porque también hemos crecido en madurez espiritual, ¿sí? Sí, es un poco redundante el crecido en madurez, pero hemos llegado a una madurez espiritual que el arrepentimiento cada vez es menos, porque ya yo estoy cada vez más alineado en este plan y en este camino. ¿Por qué? Porque mi fe está basada en lo que he oído, ¿sí?, y en lo que he visto, en lo que Dios ya me mostró. Entonces, una muestra de quizás madurez espiritual, según la interpretación que podemos leer, y yo estoy de acuerdo también en lo que leemos, una muestra de la madurez espiritual es que cada vez hay menos arrepentimiento, pero no el arrepentimiento de entender de que debemos estar bajo su yugo, bajo su manto, ¿no?, sino un arrepentimiento constante sobre cosas que ya tuvimos que haber superado. A eso se refiere, ¿no? Entonces, entre menos cosas tengamos para arrepentirnos, es decir,
cada vez estoy más alineado en la voluntad de Dios, cada vez estoy conociendo más progresivamente lo que Dios quiere, ¿sí?, para mi vida. Entonces, yo digo, me estoy arrepintiendo menos de cosas porque no hay cosas de las cuales tenga que arrepentirme, porque yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Sí, vivir en santidad. Vivir en santidad, ahí está. Entonces, yo acá anoté esto que quiero que lo leamos, un poquito más de lo que venimos haciendo. Por lo cual, dice en Hebreos 6.1, por lo cual dejando ya la enseñanza primaria acerca de Cristo, vayamos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la enseñanza del lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Este es como un argumento bíblico para decir, no sigamos volviendo. No sigamos volviendo a este arrepentimiento, porque ya necesitamos madurar, ya necesitamos avanzar progresivamente en lo que ya hemos visto que Dios hizo. Que este texto o este versículo nos estimula, como bien dice el libro, a avanzar, a no dar vueltas siempre alrededor de las mismas pautas de doctrina, ¿no? Y por tanto, obviamente, del conocimiento progresivo de lo que estamos haciendo, de lo que es Dios para nosotros. Una fe, dice el libro, una vida de fe que no concreta las realidades que se esperan, tampoco agrada a Dios. Fíjense, voy a volver a leerlo. Una vida de fe que no concreta las realidades que se esperan, tampoco agrada a Dios. Por esto, después de haber oído acerca de Cristo, es necesario verle a través de los ojos del Espíritu. Esto es lo que debe suceder en el conocimiento del creyente acerca de Jesucristo. Dijo Job al final de su prueba, ¿se acuerdan? En Job 42:5 dice, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué dice esto Job? De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Porque justamente todo el episodio que él vive lo hace pasar de solo lo que oyó a ver lo que Dios hace con él. Entonces él entiende que antes, imagínense, antes y el tipo de vida que llevaba Job, no necesito recordar lo que Dios mismo le dice a Satanás. Entonces, dice, de oídas te he conocido, mas ahora mis ojos te ven. Lo que le está diciendo Job es, ahora estoy progresivamente entendiendo quién sos de verdad. Estoy ahondando más, porque Dios al final de todo, cuando él empieza a hacerle argumentaciones a Dios, Dios lo agarra, pero de un lado para otro y lo deja sin palabras. Entonces, seguramente después de esto, Job vive otra relación, otra etapa con el Señor, ¿sí? Más allá de que Dios le restaura todo lo que ya tenía, ¿no? Eso también, imagínense el caso de Job, un hombre que había quedado en la absoluta ruina total, ver la mano de Dios de una manera también aún más sorprendente de lo que él ya la había visto. Ok, entonces hemos visto lo que hemos oído. Esto suena un poco repetitivo, pero hemos visto lo que hemos oído y lo que hemos visto, ¿sí? Ahora vamos a lo que hemos contemplado. Entonces, con lo que ya vimos podemos darnos cuenta de lo progresivo que debe de ser o debería de ser nuestro conocimiento de la persona de Jesús. Entonces, quiero leer una parte de la primera parte de lo que hemos contemplado. Hay un ejemplo que Papi Pradas dice, ahora nosotros sabemos a quién se refiere. Dice, en los tiempos de mi juventud se estilaba que los que se ponían de novios o se comprometían para casarse se intercambiaban sendas fotos. Una de la novia para el novio y otra del novio para la novia. Yo recuerdo que también lo hice así con la que después fue mi esposa, que por cierto oremos por mami, que está malita. También se estilaba poner la fotografía en la mesita de noche. Yo cuando leí esto, yo me acordaba de mí con Hey, dame. Puse en todo, en la computadora el trabajo, puse un cuadrito en el trabajo también. Dice, en mi cuarto, yo les mostré una foto que tengo. Y yo recuerdo, dice, y lo digo sin ruborizarme, que antes de apagar la luz para dormir pasaba un tiempo considerable contemplando la fotografía de mi futura esposa.
No la miraba, dice, entiéndase bien, la contemplaba. No sé si esta obra suena ridículo, pero les puedo asegurar que esto afirmaba más mi amor por la mujer a quien pronto desposaría. Ahora, imaginemos este ejemplo, como bien también lo dice el libro, en la contemplación relacionado a la persona de Jesús, a la persona de Cristo, a Dios. Y esto es como, no sé si a ustedes les pasa el hecho de entender esto, la diferencia entre mirar y contemplar, ¿no? Uno mira, ve un montón de cosas que directamente por ahí no se te quedan ni en la memoria, ni en la retina, ni nada, ¿no? Es posible, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado un montón de veces que alguien me dice, no, porque la vez pasada te vi, ¿te acordás el retiro? Y te saludé y todo. Ni me acuerdo. ¿Viste? Entonces, directamente no lo contemplé o no la contemplé, digamos, solo la miré y pasó de largo. Entonces, acerca de lo que hemos contemplado, con referencia a lo que estamos estudiando hoy, es que la idea del conocimiento progresivo también es esta contemplación que debemos de tener del conocimiento de la persona de Jesús, ¿sí? Dedicar un tiempo en admirar. Bueno, cuando hacemos esto de dar, no sé si a ustedes les pasa también cuando damos cántico nuevo al Señor, es parte de esa contemplación, de ese pensar de lo que el Señor representa para nosotros en nuestras vidas, ¿no? Un contemplar de su obra, de su gracia, de su misericordia, y también transmitirlo en palabras. O cuando uno también, esto de que uno se pone de novio o se va a casar o tiene una relación muy, muy cercana de amistad, ¿no? Uno piensa algunas palabras lindas para decir, ¿no? Que sabe que a la otra persona le van a hacer bien. Es como tomarse el tiempo de contemplar al otro para poder decirle lo que uno siente, ¿no? Entonces, que este tiempo de contemplación hacia la persona de Jesús es lo que también forma parte de este conocimiento progresivo. Dice el libro, es cuestión de poner en su punto céntrico las múltiples actividades en las que nos vemos envueltos quienes estamos sirviendo al Señor y la necesaria quietud que debe tener nuestro espíritu al encontrarnos con Dios. Entonces, lo que habla esto también es que dentro de todo lo que hacemos nosotros para el Señor, debe haber un tipo de contemplación espiritual hacia su persona, porque es la manera que nosotros vamos a conocerle de una manera más profunda, ¿no? Una contemplación. Y esto creo que es una de las cosas más difíciles de este conocimiento progresivo. Porque el oír, a veces, aunque no querramos, oímos, ¿no? Incluso ahora con las redes sociales uno va scrolleando y te sale algún mensajito, alguna cosa linda y uno se queda, uno escucha un montón, ¿no? Y lo otro era lo que hemos visto, también nosotros hemos visto en nosotros, en otras personas, el obrar del Señor, pero quizás esto de contemplar, como requiere un poco de tiempo, un poco de concentración, un poco de apartarse, un poco de concentrarse, quizás es una de las partes más difíciles, pero que son necesarias, y que justamente en este libro se mencionan. Y esto, lo que a mí más me impactaba de todo esto, que esto no es un libro nuevo. Lo que papi hablaba en este libro tampoco era algo nuevo en ese momento. Pero qué importante que el Señor nos permite volver a recordarlo, de la necesidad que tenemos, que para el conocimiento profundo del Señor necesitamos apartar tiempo para contemplarlo. Y el apartar tiempo no necesariamente significa aislarnos de los demás, ¿no? Ni aislarnos en nuestro propio hogar tampoco, ¿no? Puede haber una contemplación. Seguramente tenemos momentos, seguramente nos pasa en los cultos, ¿no? Que ahí el Señor se mueve de una manera y uno no está pensando ni en lo que va a almorzar, ni en qué dejó en el fuego, ni en qué vamos a hacer después, sino que nos hemos tomado el tiempo de contemplar al Señor. Y uno, como decía Marie, entrar de una manera y salir de otra. Entrar de una manera y salir de otra. Y eso es el contemplar, el dedicarte, ¿no? El que cuando cantás las letras, ¿sí? Que no sean simples letras que ya las tenemos en la memoria, sino que sean palabras que unidas con la melodía puedan ser palabras que nosotros dedicamos al Señor. Aquí hay una parte en el libro que habla acerca de una polémica sobre el pasaje de María y Marta, sobre qué era importante y qué no. Por tema de tiempo no vamos a entrar en eso. Pero esta era la tercera parte
Voy a leer la última parte de esto. Dice, la experiencia de algunos siervos del Señor es que cuanto más contemplan, oran y buscan al Señor en lo secreto, más lugar disponen para atender la actividad de la iglesia. Y dice, esto también es un milagro. Y Jesús también hoy hace milagros. ¿Cómo puede ser que entre más tiempo se dedique para contemplar, orar y buscar al Señor en lo secreto, más parece que el día tiene más horas, más cosas para hacer ahí? Y al revés también. Y al revés también. Cuanto menos cosas a Cristo, No te alcanza el tiempo para nada. Exactamente. Fíjense ustedes qué profundo de parte del Señor. Sí, qué importante entonces es también la contemplación de este momento con el Señor. Y quizás no lo aislemos en un momento, de no sé cómo decirlo, de estas formas de vida que debemos tener, ¿sí? De contemplación al Señor. Y vamos a pasar a la última parte, que es lo que palparon nuestras manos. El conocimiento progresivo da pasos tan certeros y avanzados que nos conducen a una intimidad tan cercana con el Señor Jesucristo que hasta se puede tocar. Vos lo decías incluso ahora en el culto. ¿Te acordás que me espoleaste el estudio que decía, estás tanto en la presencia de Dios que parece que es palpable, parece que podemos tocar al Señor? No, uno de los grandes privilegios que el apóstol Juan tuvo es que en Juan habla de que él se recostaba cerca del pecho de Jesús. Imagínense lo que habrá sido eso, ¿no? Lo que habrá sido recostarse en el pecho de Jesús. Entonces, por eso dice, es quien habla de ese conocimiento progresivo: oír, ver, contemplar y palpar. Jesucristo no está en carne entre nosotros, pero cuando nuestra mirada está en Él, con los ojos del Espíritu, se transforma en contemplación, y es cuando nuestras manos, también espirituales, lo pueden palpar, ¿no? Es ese sentir que Dios está literalmente al lado tuyo. O cuando estás, no solo necesariamente en el culto, sino que en situaciones sentís que Dios va caminando con vos. Yo me he topado con infinidad de gente que va hablando sola y a veces digo, pobrecitos, pero no, capaz que están orando. Un día de esto me topé con un video, que se lo voy a pasar después, de una mujer en el tren Roca, acá en Argentina, que va cantando una canción, no me acuerdo ahora cuál es, pero a todo pulmón. Y yo digo, la verdad que qué grande, ¿no? Es muy posible, pero ella está cantando a todo pulmón en el tren, ¿no? Y digo, esa mujer seguramente en ese momento, y me acordaba yo de lo que estaba estudiando, estaba contemplando al Señor porque está con los ojos cerrados, levantada las manos, todo. Claro, uno lo ve sin tener este conocimiento o es una loca, decimos, ¿no? Pero es así. Estoy casi seguro que posiblemente ella sentía a Dios palpable a su lado. O como les he dicho, nosotros lo hemos sentido en alguna situación. A mí yo les he contado, algunos saben, tuvimos una situación hace un tiempo de que nos quisieron asaltar también con arma, y ese día, yo soy bastante de alterarme por cosas pequeñas. Ese día yo estaba, Heidi me decía, no sé cómo estás tan tranquilo. Y yo le decía, yo tampoco. Yo sé que ese día Dios nos guardó, que Dios estaba con nosotros ese día. Entonces, es eso, ese palpar al Señor. Dice, en cuanto a su persona, como a Dios, no solamente le somos hijos, sino que también somos como la esposa de Cristo. Por lo tanto, el amor que recíprocamente nos damos es un amor íntimo como el conyugal y santo porque no es de la tierra. Es posible tener momentos tan cercanos a Cristo que nos transporten hasta el tercer cielo. ¿No les ha pasado a ustedes que en algún culto, en alguna reunión, empieza el culto, qué sé yo, damos culto al Señor, termina y viste así, 2 horas pasaron? Pero si cantamos 2 canciones, estábamos transportados en el tercer cielo, estábamos conectados con el Señor, estamos palpando su presencia. Es donde el tiempo no existe, donde no hay algo que defina el reloj. Entonces, pero hay algo importante de eso también,
que el libro lo destaca, y es importante decirlo, que para que el diablo no saque partida de este palpar, ¿no?, que puede llegar a pasarse del otro lado, ¿sí?, o puede llegar a enorgullecernos y a hacer el típico orgullo espiritual de aquel que se siente que ya, sí, se me faltan las alas nomás, y el cosito acá, ¿no?, arriba, pero que es importante que nosotros tengamos esa medida de entender que no debemos enorgullecernos de algo que en realidad es mérito únicamente que Dios nos da la oportunidad de tenerlo, como cuando Pablo habla en 2 Corintios 12 y dice: y para que por la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pero esperen que vamos a leer una cosita antes. En 2 Corintios 12:2 dice el apóstol Pablo en el 1, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Saben de quién estaba hablando? Del mismo. O sea, había tenido unos episodios espirituales tan increíbles que él entendía que esos episodios también le podían permitir. No, perdón. Que le preguntaba a Lucas, que muchas veces se dice que fue de cuando lo apedrearon. No, pero nada. Bueno, ok. Pero él entendía que estos episodios también le podían hacer enorgullecerse, y él es como que dice: no me debe pasar. Y voy a leer lo que había empezado a leer. Dice en el 12, versículo 7 de 2 Corintios: y para que por la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ustedes imagínense qué grande es este conocimiento progresivo en el Señor, que lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿cuál era el otro? Lo que hemos contemplado, y ahora estamos en lo que palparon nuestras manos. Es tan grande ese crecimiento y puede llegar a tal punto que nos creamos los únicos y los especiales, y lo que el apóstol decía: no me puede pasar, y para que no me pase, porque existía la peligrosidad, se me fue dado este aguijón. Es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil arrancar acá y terminar arriba de todos los escalones. No, lo hablo metafóricamente, ¿no? Por encima del resto. Porque consideramos que en ese conocimiento progresivo, mira hasta dónde llegué. Y el apóstol Pablo lo deja muy claro, ¿no? Dice: esto me fue dado para que yo no me olvide que esto no es mío, ¿no? Estamos parafraseando, ¿no? Que viene de Dios. Entonces, dice: los adoradores que buscan a Dios son los que le adoran en espíritu y en verdad. Esto está en Juan 4:23. En espíritu, volando alto, y en verdad, siendo conscientes como humanos que estamos limitados aún por el tiempo y el espacio, librados de hacer locuras desmedidas que puedan producir una exaltación desmedida. A mí me gustaría detenerme aquí, porque es muy posible que nosotros conozcamos algún caso de algún hombre o de algún humano, vamos a decir, hombre o mujer, es indistinto, que haya tenido tales revelaciones que en algún momento haya terminado, vamos a decir una palabra bien argentina, derrapando mal, porque no tuvo la capacidad de entender que todo esto venía de Dios y lo asumió como mérito personal. Y después los tenés hablando, y vos decís, no, cuando los escuchás, ellos creen fehacientemente en lo que dicen,
que en realidad ya no es espiritual, sino que es carnal, y uno que por ahí está en la mitad del conocimiento progresivo de Jesús, que tenés un poco de decís, ¿qué está diciendo? Pero es porque no lograron, como dice el libro, entender esa limitación, el tiempo, el espacio, y que no podemos permitirnos que esto se vuelva algo desmedido, que salga de nuestras manos y nos adjudiquemos nosotros el poder de este conocimiento por méritos personales. Y ya en lo último, instamos a dar pasos progresivos en el conocimiento íntimo de Jesucristo sin perder de vista que somos seres humanos, aunque convertidos. El control de nuestras emociones que se producen en los encuentros espirituales no son para ser reprimidos ni anulados, son para ser controlados y para que se manifieste en orden y no en confusión. Y él da un ejemplo que si la torre de control de un aeropuerto anula los aterrizajes y despegues de los aviones, no hay comunicación posible. Dice, pero si la torre de control funciona para que los aviones vuelen y se detengan a tiempo, en orden, sin accidentes, sirven para comunicación y sirven en la comunicación de la gente, o sea, de los que están involucrados. Nuestra comunión con Dios por medio de Jesucristo es lo que hace falta en gran medida a los hijos de Dios, que no deben asustarse de dar pasos progresivos en este conocimiento que nos llevará a saber quién es Jesucristo. Lo que deja claro en esta última parte también es que esta comunicación que nosotros tengamos con el Señor es el canal correcto, ¿sí? Es el canal correcto para conocer a dónde Él quiere llevarnos, ¿sí? Incluso aun cuando creo yo, aun cuando tengamos dudas, ¿que esto que estoy sintiendo es espiritual o es una creencia mía, ¿no? Algo que a mí me pasaba cuando yo recién me sumé a esta misión de Ríos de Vida, es que los pastores siempre decían, bueno, si alguien tiene algo que recibe del Señor, bueno, vamos a orar y vamos a esperar que el Señor lo reconfirme. Y el Señor a veces tardaba un montón en reconfirmarlo. Y en ese interín a saber si decíamos, saber si se vino de mí, habré cenado demasiado, o habré desayunado algo raro. Y a veces el Señor confirmaba y a veces, a día de hoy, el Señor no habrá confirmado algunas cosas. Esto no está en el libro, pero lo siento ahora para compartirlo. Yo siento que también dentro de este conocimiento progresivo del Señor hay cosas que de acuerdo a esta profundidad que uno va teniendo con el Señor, uno a veces las siente que son del Señor, pero en realidad vienen de un buen deseo nuestro. Y quizás es un ejercicio espiritual el acercarnos al Señor y consultarle. Si esto viene de Él o que si Él lo confirme o lo reconfirme. A veces suena un poco incrédulo, pero ¿se acuerdan como cuando Gedeón le pidió un montón de pruebas al Señor? Pero si esto viene de vos, hace esto. Si esto viene de vos, hace esto. Pero creo que también es un buen ejercicio espiritual en este conocimiento del Señor, de decirle, Señor, esto que estoy sintiendo, esto que le siento para decir del Señor a esta persona, ¿viene de vos? ¿O es una cosa, un deseo personal mío? ¿O porque alguien me contó algo? ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero creo que el Señor premia con su presencia este deseo de conocerle más profundamente, ¿no? Y gracias a Dios que también hemos tenido la oportunidad de estudiar este libro y de poder conocer un poco más o intentar entender quién es Jesucristo. Así que quizás una de las conclusiones que podemos sacar es que el conocimiento de Cristo, de Dios, no es algo ni instantáneo, o sea, el conocimiento profundo, no es ni instantáneo, pero tampoco es estático, no se detiene, sino que es una revelación progresiva que está llena de santidad, que es viva, que la podemos sentir y, como hemos leído también, incluso palpar. Y sobre todo, el conocimiento de Cristo va alineado con esto que queremos un día tener, eternidad con Él, ¿no? Yo creo que todos estamos con ese deseo de Señor, yo quiero conocerte más. Y por eso es que el estudio de este libro nos acerca un poco más a esta guía de las maneras que podemos conocer más al Señor. Así que oremos para que el Señor pueda permitirnos
a nosotros, a todos, los que incluso van a escuchar después el audio, que el Señor nos ayude a que este conocimiento progresivo pueda ser como un deseo ferviente diario, ¿no?, en nosotros. Y que ojalá que si este conocimiento progresivo llega a una madurez grande, ¿no?, un vasto conocimiento, que digamos como Pablo, ¿no?, que no pidamos el aguijón, pero que pidamos cordura, ¿no?, que pidamos cordura para el Señor. Yo, una de las cosas que siempre cuando hablo y cuando comento algo de esto, siempre creo que a mayor conocimiento de la palabra del Señor, uno se da cuenta más de las miserias humanas que uno tiene, y eso te permite estar ahí, bajo, entendiendo que todo lo que pueda llegar a conocer del Señor es por su amplia misericordia.